Mis queridos hermanos, la honra y la gloria siempre sea para nuestro Dios, ¿verdad? El único que merece todas las cosas, toda la honra y toda la gloria. Sí, el único que es bueno, que su misericordia es para siempre. Así es que, hermanos, les ruego que mantengan sus Biblias abiertas en 1 Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para bendecirte, para darte las gracias, reconociendo que es por tu amor, por tu misericordia. Y aquí seguimos, que nos seguimos reuniendo, Padre, porque queremos honrarte y glorificarte. Queremos que este cultito, mi Dios, te agrade, es para tu honra y para tu gloria. Esperamos lograrlo, Padre, para gloria tuya, mi Dios. Te ruego, mi Señor, tus bendiciones para mis hermanos acá presentes y protección, bendición para los que no pudieron venir. Bendiciones para nuestras familias y siempre tu misericordia esté presente en este pueblo, mi Señor. Tus bendiciones para toda tu iglesia que se reúne a esta hora. 1 Corintios capítulo 13 nos habla que lo más importante de todo es el amor. Es la preeminencia, lo primero, lo primordial, lo más importante. Ahora, ¿por qué será que lo más importante es el amor? ¿Por qué no hay nada más importante que el amor? Dice la palabra de Dios que Dios es amor. Por eso es que lo más importante es el amor. Lo más importante que un ser humano puede hacer cuando oye hablar del amor, cree en el amor y se arrepiente y pide perdón y recibe el amor de Dios. ¿Cuándo es que el ser humano recibe el amor de Dios? Cuando recibe al Señor Jesucristo. Así es que, mentiras. Nadie que no tenga al Señor Jesucristo en su vida no puede tener amor. Claro, me van a decir hay diversidad de amores, sí, claro. El enamoramiento, el amor del padre con la madre, del padre con los hijos. Sí, sí. El verdadero amor, la única forma de tenerlo es teniendo a Dios en su vida. Sí, mis hermanos. La iglesia de Corintios pues todavía estaba empezando en realidad. Estaba muy nueva, ¿verdad? No vamos a condenarlos por eso, ¿verdad? Estaba muy nueva. Y la iglesia de Corintios fue una de las congregaciones más bendecidas. ¿Por qué? Bueno, porque Dios la había dotado de todos los dones. ¿Y por qué? Como dicen los niños, ¿por qué? Porque esta congregación estaba situada en un lugar muy especial. Estaba situada en un puerto, Corinto en puerto, perteneciente a Grecia. Y era un puerto donde pasaba toda clase de gente con diversidad de idiomas. Y la única forma de hablarle el evangelio a esas personas es que Dios pusiera a la iglesia a hablar idiomas. Ahora que ellos por su novatada, ¿verdad? Porque tal vez no todos tenían el amor de Dios, pues no le dieron la importancia al amor de Dios. Por eso Pablo tiene que escribirles que la preeminencia del amor, que el amor es lo más importante.
Nada puede hacer el ser humano, nada puede ser el cristiano más cristiano, ni los apóstoles, nada más importante si no tenían amor. ¿Por qué? No tener amor es no tener a Cristo en el corazón, no tener a Dios en el corazón. Sí, mis hermanos. Fue una de las iglesias más bendecidas. ¿Por qué? Porque lo necesitaba. Dios no le da las cosas así a las personas porque bueno, a ver qué hace con eso, nada más. No, es porque Él tiene un propósito, que hay una necesidad. Sí, hermanos, tenía todos los dones espirituales porque era una necesidad, ¿verdad? Sí, pero por ser tan novatos, tan nuevos, y porque era muy grande lo que el Señor les dio, también, pues se volvieron muy carnales. Y estaban escogiendo entre todos los dones, según ellos, los dones que los hicieran más importantes, los que fueran más bonitos, los que les diera más importancia, los que podían demostrar que estaban más cerca de Dios. Nadie quería el don de servir, ¿verdad? Nadie quería el don de venir a barrer el templo, a limpiar el templo. ¿No? Eso quedó para los de más larguitos de Dios. Los más importantes de los corintios eran aquellos de profetizar, hablar en lenguas, cosas así. Pero, como les digo, no los vamos a condenar porque estaban empezando. Y fue tan grande lo que Dios les dio que se les fue la cabeza. Como dicen. Se le fueron los humos a la cabeza, ¿verdad? Entonces, Pablo tuvo que escribirles y muy duramente. Si uno lee ahí el último versículo del capítulo 12, 12 a 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, el amor. En realidad, ahí pueden leer, si ustedes procuran, ustedes buscan los dones mejores, pero yo les muestro cuál es el mejor. El amor, el mejor es el amor. Porque sin amor, nada de que el ser humano haga sirve. Bueno, si alguien puede repartir el diario y repartirlo entre los más pobres del pueblo, pues sí le sirve a ellos. Pero depende por qué lo está haciendo, no le va a servir. No va a tener premios a aquel que lo hace. ¿Por qué? Porque el amor es Dios. El amor es Dios mismo. En otro día explicamos por qué gente dice, pero ¿cómo que si Dios es amor? ¿Por qué mi niño se enferma? ¿Por qué mi niño se murió? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? En otra ocasión explicamos por qué. ¿Por qué Dios permite esas cosas? ¿En qué consiste el amor de Dios para el hombre? El verdadero amor de Dios para el hombre. ¿Verdad? Que el hombre lo ha confundido, ¿verdad? Y que quiere que Dios sea el salvador de todas las cosas, ¿verdad? Ya eso es otro asunto, ¿verdad? Dios es amor. Dice la palabra del Señor aquí vamos a ver, Romanos, en Romanos 5:8. Romanos 5:8. Ay, hermanos, qué texto, ¿verdad? Romanos 5:8. Me disculpan porque ya lo leyó. No, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo se manifiesta el verdadero amor? En realidad nadie puede hacer eso.
Solo Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuándo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor. Ese es el verdadero amor que solo Dios puede y pudo hacerlo y puede hacer. Muy difícil. Es muy difícil. En realidad que un ser humano pueda dar a su hijo. Sí, hermanos, para tener amor, este amor de la palabra, tenemos que tener el amor de Dios. Y el amor de Dios es el Señor Jesucristo. Recibir el amor de Dios es recibir al Señor Jesucristo. Ya una vez que lo tengamos, ya de ahí en adelante es diferente la cosa, ¿verdad? Pero quien no tiene a Cristo no puede tener el verdadero amor. Ahora, hay algo que hay que entender en este capítulo 13. Sí, Pablo está enfatizando que lo más importante es el amor. Pero lo hace en una forma, lo que llaman, habla hipotéticamente. Hay que entender eso porque es una forma de ilustrar. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si no tengo amor, Pablo dice, si yo tuviese, esa palabra, si yo tuviese, si yo les hablo hipotéticamente, ¿verdad? Con ese gran amor que yo les tengo a ustedes. Si yo en este momento tuviera, en este momento 1.000.000 de colones aquí, se lo reparto entre todos ustedes. Pero si yo tuviera, ese es el asunto. ¿Ah? Estoy hablando de una forma hipotética, ¿por qué? Pues no la tengo. Pablo fue el que más habló lenguas humanas, ¿verdad? Idiomas. Pero Pablo no podía hablar lenguas angélicas. Ningún ser humano pudo ni puede hablar lenguas angélicas. Porque los ángeles son superiores al ser humano. Cuando yo a dos ángeles hablaron sí, pero que hablaron usando el idioma nuestro, el idioma de los seres humanos. Por eso Pablo dice, si yo pudiese, si yo hablase lenguas angélicas, pues no las hablaba. Por eso él dice ahí, no tengo amor, pues nada soy. Sí, sería, hablar en lengua sin amor es como, bueno, como lo que algunos tratan de hacer, ¿verdad? Una bulla, unos ruidos que nadie entiende. Así dice acá. Y dice el verso 2, y si tuviese profecía, eso sí puede tenerlo, ¿verdad? Y si tuviese profecía y todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada de eso tenía. Nadie, desde que el Señor Jesucristo habló de que la fe mueve montañas, ¿verdad? Nadie lo hizo, ni el mismo Señor Jesucristo. Era una forma ilustrativa, hipotética en realidad. Hay una historia por ahí de una señora muy rica, mucha plata tenía, ¿verdad? Allá cerca del mar, en la playa, tenía una gran propiedad. Y un día oyó decir que uno iba a la iglesia cristiana
Y ahí le enseñaban cosas a uno muy importantes. Y de veras fue. Y dice el pastor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diría a este monte, muévase, y se mueve. Ay, dice la señora, vea qué bien que vino, qué importante. Claro, esa señora salió y llegó a la casa a orar toda la noche. Yo tengo fe, esa montaña que me está estorbando, ese monte, se va a mover. Pasó toda la noche en vela orando y ahí no. No, hombre, lo que dicen ahí es pura mentira. ¿Por qué? Porque se usa mal el texto. Eso no lo dice ni el Señor Jesucristo. Se aplica cuando uno tiene un montón de problemas. El Señor le puede ayudar para vencer esos problemas, darle sabiduría a esos hijos para vencer esos problemas. Sí, hermanos. Dice el versículo 3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada le sirve al ser humano sacrificarse. El único sacrificio que sí sirvió y sigue sirviendo, sirve para siempre, fue el sacrificio del Señor Jesucristo. El entregar su cuerpo para ser destrozado, porque era lo único que su Padre aceptaba para perdonar. Que Él pagara por nosotros. Ese es el verdadero amor de Dios. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos ese perdón. Sí, no podía Pablo entender todos los misterios, ni menos trasladar los montes, ¿verdad? Dice de los versos 4, en 4 al 7, dice la palabra del Señor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y todo lo sufre, y todo lo cree, y todo lo soporta, todo, y todo lo soporta, todo lo espera. Ahí era donde habían fallado los corintios, ¿verdad? Porque ya ellos empezaron a competir, ¿verdad? ¿Cuál de ellos estaba mejor? Porque el que tuviera mejores dones estaba mejor. Y sí, se irritaban, sí. Y había envidia, había todas esas cosas. ¿Por qué? Bueno, primero, porque sí, eran muy nuevos, no conocían lo que nosotros ya conocemos. No sé si después de que leyeron esta carta, el pastor leyó esta carta a los corintios y algunos dejaron de ser tan creídos, ¿verdad? Pero antes de eso, no. Las características del amor. El amor es sufrido. ¿Qué va, hermano? Bueno, uno puede sufrir un poquito por la esposa o por un hijo. Bueno, aquí la que más ha mostrado sufrimiento es Sandita porque cuida a la madre de veras y porque le ha tocado a ella, gloria al Señor por ella, ¿verdad? El amor ha sufrido. Es benigno, o sea, bueno, no tiene envidia, que le sobraba a ella la envidia. Y eso hay que tener mucho cuidado en la envidia. No es jactancioso, no se envanece. ¿Qué es la envidia? ¿Algunos han sentido envidia alguna vez? ¿Qué es la envidia? Bueno, una forma de explicar la envidia es que uno se disgusta, uno se molesta por lo que la cosa buena, aquella cosa buena que tiene el hermano, el familiar o el amigo, y yo no puedo tenerlo. ¿Qué cosa?
Esa es la envidia. Aparece Fernández con un reloj de esos. Como yo no puedo tenerlo, ¿para qué ese reloj yo se cara botado? ¿Para qué tal cosa? Esa es la envidia. La envidia es algo muy grave, ¿verdad? Gravísimo. No tiene envidia. No es tan ansioso, ¿verdad? Como yo tengo este relojazo, ¿verdad? Nadie aquí tiene reloj tan bueno como este. Nadie. Yo me jacto de que aquí yo soy el que conozco más la palabra de Dios. Nadie conoce más la palabra. Empiezo a jactar. Eso es jactar. Quiero que Dios, no te crees que se lo tiene porque Dios se lo dio. Gravísimo. No se envanece. Actancioso es presumirse mejor, sentirse mejor, superior a otros, ser arrogante. Ser arrogante. No hace nada indebido, no se irrita, no se goza. Ay, hermano, no se goza de las cosas malas que le suceden a un hermano o a cualquier persona. Es que es rico lo que le pasó, ¿verdad? Por tal cosa le pasó que es rico. Eso no es santo, eso no es correcto, hermanos. Sí, la arrogancia. Sentirse mejor, superior a otros. Ser arrogante. Y se goza. Debemos de gozarnos con lo bueno que le pasa. Cuesta. Bueno, vamos a ver, hablando de la preeminencia del amor, vamos a hablar de la permanencia del amor. Versículos del 8 al 13, donde dice la palabra del Señor. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque el amor de Dios. Dios nunca deja, ay hermano, esta es una frase que yo sé que muchos de los que vayan a oír no están de acuerdo conmigo. Dios nunca deja de estar dentro de nosotros una vez que lo hemos recibido. Una vez que hemos recibido el amor de Dios, eso permanece para siempre. Ahí la parte seria es si lo he recibido yo o no lo he recibido, ¿verdad? El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahí hay varias interpretaciones de este pasaje, ¿verdad? Cuando venga lo perfecto. Algunos dicen que cuando venga Cristo. Cristo es el perfecto. Por lo menos yo siempre he creído que cuando venga lo perfecto era para la iglesia de Corinto. Lo perfecto vino hasta el año 95, cuando Juan escribió Apocalipsis. La palabra de Dios sí es perfecta. Que la hayan torcido ya otra cosa, pero la palabra de Dios es perfecta. Y es la que hace que los seres humanos cambien. Es decir, que el amor de Dios se manifiesta a cuando las personas leen su palabra, creen su palabra, ahí se manifiesta el amor de Dios. Sí, hermanos. Pero, bueno, yo siempre he creído que se refería a eso, cuando venga lo perfecto. Pero de ahí, ¿cuántas personas? Son muy pocas las personas en el mundo que se han esforzado por estudiar, la palabra de Dios y aplicársela a sus vidas. Es lo que hace al hombre enteramente perfecto. Perfecto como Dios, solo Dios. Pero perfecto también se refiere a reunir todas las partes que necesita un ser humano
perfectos para enseñar a otros, es que ya adquirió el conocimiento para enseñar a otros. ¿Por qué? Porque el ser humano, por más que conozca, por más perfecto que sea, no es perfecto. A nivel de la santidad de Dios, porque todo ser humano falla. Mientras tengamos esta condición, esta cualidad de seres humanos, esta carne, siempre fallaremos ante Dios. Claro, lo que no puede el cristiano es vivir, es tener lo mismo siempre, el mismo pecado de siempre, y ya no, es un hábito. Pero que fallamos, fallamos. Y en otra ocasión podemos hablar de eso también. Sí, mis hermanos. Por lo menos yo sí creo que cuando viniera toda la palabra de Dios, que ellos no lo tenían, y quisieran estudiarla, ahora sí, serían perfectos, serían completos, para creer lo básico que nosotros necesitamos y para poder enseñar a otros. Sí. Estábamos leyendo, cuando yo era niño, dice el verso 11, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, dejé lo que era de niño. Eso de la niñez es cuando uno está empezando a conocer la palabra de Dios. Estos corintios, Pablo les trató como niños, pero es que sí, eran como niños, están empezando. Y claro, cuando a un grupo de niños les dan una cantidad de regalos lindísimas, ¿qué es lo que hace el niño? Ya escoger lo mejor, lo que le parece mejor, ¿verdad? Aunque para aquel que compró todos los regalos todos son iguales. Todos los regalos van a servir. Todos los regalos los ocupan los niños, pero ellos escogen los mejores. La iglesia de Corintios eran como niños porque estaban iniciándose. Y entonces actuaron como niños. Y por eso Pablo tuvo que corregirlos. Y quiere el Señor que nosotros no actuemos como niños. Sí, hermanos. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Una vez que Dios manifestó toda su voluntad, todo su plan, todos sus propósitos, todo en su palabra, ahora sí depende de nosotros, depende del cristiano, querer conocer a Dios para poder conocerse a sí mismo. No nos vamos a esperar hasta que el Señor Jesucristo venga y entonces todos lo vamos a conocer. Bueno, aquellos que han sido humildes, se han humillado ante el Señor Jesucristo y han sido siervos de corazón, se esforzaron por conocer la palabra de Dios y les quedó algo que no lo entendían, allí lo van a entender. Pero una persona que es cristiano porque recibió al Señor Jesucristo, pero que nunca se esforzó por leer la Biblia, no es que cuando venga el Señor Jesucristo va a conocer igual que aquel otro. Se dará cuenta que fue salvo por la pura gracia de Dios. Pero que ahora sí va a entender toda la Biblia. Y en otra ocasión vamos a mencionar sobre eso, la manifestación de Dios en los cristianos, sobre el castigo de Dios también, para los incrédulos y también para los cristianos. Así es, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe puede debilitarse en la persona y puede pasarle que la esperanza pueda fallar, pero el amor no. El amor es realmente la presencia de Dios en nosotros.
Pablo lo que quería, al escribir esa carta a los Corintios, lo que quería es que ellos entendieran que Dios los dotó de todos los dones porque lo necesitaban, pero que tenían que ser humildes. No todos se iban a pelear porque qué gana, que lindo ser profeta, ¿verdad? Y decirle a la gente lo que va a pasar. Qué belleza hablar en lengua. Así lo miraban ellos, que creían que era lo más importante, que se podían lucirse más, que podían demostrar a los demás que estaban más cerca de Dios. No es por los dones que va a estar uno más cerca de Dios, sino por la humildad, la sinceridad que uno tenga para agradar a Dios. Si no tenemos amor, estamos muertos. ¿Por qué? Si no tenemos amor, no tenemos a Cristo. Y nosotros, como cristianos, como templos del amor, sí podemos manifestar ese amor a nuestras familias y a todo el mundo. Nadie tiene mayor amor que este, dije el Señor Jesucristo en San Juan 15, 18. Nadie tiene más amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquel que lo demostró, ¿verdad? Que tenía amor por Dios. Amor por Dios. ¿Cómo se llamó? Aquel que estuvo dispuesto a sacrificar su hijo. ¿Cómo se llamaba? Abraham. Sí, mis hermanos. Así es que clamemos siempre al Señor que nos ilumine para comprender y para que se mueva ese amor en nosotros, para que podamos demostrarlo a las demás personas. El amor de Dios, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Sacrificarse, sacrificar la carne, los deseos mundanos, por agradar a Dios y por no ser el tropiezo a amigos, familiares, hermanos. Sacrificarse por amor. No quiero, no quiero ofender, no quiero herir a mi Señor Jesucristo que le dio todo por mí. Y por eso mejor no hago tal cosa, no hago la otra. No por ley, sino porque quiero agradar a aquel que es el amor. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, mi Dios. Para bendecirte, Padre. Para darte las gracias, porque tú eres amor. Gracias, Padre, porque al venir a vivir en nuestros corazones, tú nos guías, mi Dios. Nos das tu sabiduría y la fortaleza para apartarnos de aquellas cosas que te ofenden. Bendice a mis hermanos, los que están acá y los que van a escuchar este mensaje, para que comprendamos. Dios es amor y para tener amor tenemos que tener a Dios en nuestras vidas, Padre. Y la única forma de recibir a Dios es oyendo, creyendo, aceptando a nuestro Señor Jesucristo como el único sacrificio que el Padre acepta para perdonarnos. Así es que, Padre, gracias. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, porque nos hiciste conocer esta gran verdad y creerla, mi Dios. Para gloria tuya y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.